Mis hermanos, que Dios me les bendiga en esta preciosa noche y lluviosa también, por cierto. Ahí nos retrasamos un poco por la lluvia, pero aquí en el nombre de Jesús, mis hermanos, se les saluda muy cordialmente y deseándoles muchas bendiciones a cada uno por nombre. Hoy, mis hermanos, vamos a continuar con lo que es el estudio bíblico de Apocalipsis en su capítulo número 25. Amén. Ahí con la ayuda del Señor vamos a ir escudriñando ahí nuevamente la palabra. Amén. Aquí tenemos 20 versículos. Esperemos que nos dé tiempo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Apocalipsis 14 del 1 al 20. Amén. Entonces el tema pues es la visión del Cordero, el cántico de los 144,000, el mensaje de 3 ángeles y la ciega. Amén. Entonces hay varios temas acá en este capítulo 14, pero con la ayuda de Dios vamos a darle ahí. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, a ti sea la honra y la gloria, Padre Celestial. Gracias por tu gran bendición, por tu misericordia, Padre Celestial, por tenerme nuevamente aquí, bendito Dios, para poder llevar este mensaje, este estudio bíblico. Señor, glorifícate, Padre. Sé tú, mi buen Dios eterno, dándonos ese respaldo, Señor, de tu Espíritu Santo para poder realizar a cabo este estudio bíblico, Señor, y que cada uno de mis hermanos que se conectan sea de bendición, Padre Celestial, y que también de comprensión para poder entender, Padre Celestial, el mensaje divina y maravillosa de tu palabra. Gracias, bendito Dios, a ti sea la honra y la gloria. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén, mis hermanos, Dios les bendiga. Entonces vamos a continuar en este momento con la ayuda del Señor. Entonces tenemos ahí Apocalipsis 14. Amén. Este capítulo, mis hermanos, pues nos da una introducción anticipada o una vista panorámica, si usted quiere verlo de esa manera, respecto a varios sucesos y acontecimientos que se van a dar durante la ira de Dios ahí en los capítulos que prosiguen, ¿verdad? El capítulo 15, 16 al 18, donde ahí ya se van a ir derramando las copas de la ira de Dios, ¿verdad? El juicio final a este mundo. Entonces aquí nos da esa vista panorámica, pero vamos a leer aquí el capítulo del 1 al 5, vamos a leer. Dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fallada mentira, pues son sin mancha, delante del trono de Dios. Amén. Entonces aquí tenemos este maravilloso cántico nuevo aquí que estos siervos en un momento determinado van a escuchar, ¿verdad? Mediante ahí dice que hay una visión aquí, mis hermanos, respecto a los siervos que Dios tomó, ¿verdad? Ahí para poder predicar la palabra en Jerusalén y poder ponerse ahí a manifestar todavía en los últimos tiempos la palabra de Dios. Porque recordemos, y como lo vimos en los capítulos que anteceden, el reinado del anticristo va a ser cruel y despiadado, ¿verdad? Inicia con un reinado de paz, con un reinado de armonía, pero que termina sucumbiendo, desenmascarando lo malo, lo tirano que puede ser, peor que cualquier reino que haya existido. Entonces, aquí vemos esta visión, mis hermanos, pero lo glorioso acá es que estos 144,000 que ya fueron sellados,
se levantaron para predicar la palabra, para oponerse al anticristo, ¿verdad? Se van a levantar, ¿verdad? Porque no han venido, no se ha dado eso todavía en el mundo, pero entonces aquí hay una visión en los cuales pues muchos de ellos van a morir también, pero estos 144,000 que son los que Dios escogió, ¿verdad? Porque son 12 representados, las 12 tribus, ahí si usted multiplica 12 por 12 le van a dar los 144,000, pero que ellos en un momento determinado van a ser primicias. Obviamente van a seguir habiendo más siervos del pueblo de Dios allá en Jerusalén que se van a levantar, ¿verdad? Entonces aquí está hablando de esas primicias, pero aquí habla, mis hermanos, de ese cántico nuevo, ¿verdad? Delante de los 4 seres vivientes. Recordemos que esa era la manifestación divina que está dentro del trono de Dios en el cielo, ¿verdad? Entonces aquí nos da esa visión. También habla de los ancianos, que es una representación de los redimidos, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios. Entonces, aquí, mis hermanos, dice que solo ellos, según el versículo 3, dice, nadie podía aprender el cántico, sino solo aquellos que fueron redimidos de entre los de la tierra. Amén. Estos no se contaminaron con mujeres, dice. Aquí podríamos decirle que es algo literal, mis hermanos, pero ya escudriñando la palabra, viendo el contexto, viendo ahí el significado espiritual que tiene aquí esto, mis hermanos, no es que literalmente no es que mantengan una virginidad física, sino que se refiere a que no se mezclaron con las demás naciones. A eso se refieren cuando se menciona aquí de mujeres, porque recordemos que estos siervos se oponen al anticristo, a todas las naciones que se van a unir a favor del anticristo y que practican la idolatría, levantan esa imagen en Jerusalén del anticristo, y que ellos en medio de eso pues se levantan para predicar la palabra, y que gloria a Dios pues hacen cumplir la voluntad del Dios Todopoderoso. Entonces por eso dice que no se contaminaron con mujeres, ¿verdad? Pues ellos son vírgenes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son puestos ¿para quién? Para la obra de Dios, ¿verdad? Así simple y sencillo. Recordemos que también el pueblo de Dios, aquí también hay una simbología. Si uno se va al Antiguo Testamento, donde muchos, recordemos que el pueblo judío, el pueblo de Dios, se mezcló con otras descendencias y que fueron siempre en contra de Dios, ¿verdad? Se mezclaron con otras tribus y muchos pues adoptaron también la idolatría también de esos lugares, y que Dios pues los reprendió grandemente, les enviaba profetas a reprenderlos, que no estuvieran ellos mezclándose de la idolatría, adorando a los Baales. Entonces aquí, si estamos viendo que en los tiempos del anticristo va a gobernar la idolatría, va a hacerse pasar como Dios el anticristo, y viendo esa situación, entonces estos 144,000 que fueron sacados de las 12 tribus de Dios para el final de los tiempos, vemos que a eso se refiere, ¿verdad? Que no va a haber esa mezcla en que ellos van a estar a favor de esas naciones que se van a unir al anticristo. Entonces a eso se refiere más que todo. Entonces siempre ellos van a mostrar el total desacuerdo, y en medio de ese total desacuerdo van a estar predicando la palabra, ya en los últimos. Ahí sí, ya en los últimos de los últimos, ¿verdad, mis hermanos? Porque aquí estamos prácticamente a las puertas de las 7 copas de la ira, que van a ser algo aún más terrible, en lo cual todo va a sucumbir, ¿verdad? El poder del anticristo, el Señor lo va a derribar junto a las demás naciones que se unieron a él y a blasfemar en contra de Dios. Entonces, a esto se refiere, ¿verdad? Cuando se habla de que no se contaminaron con mujeres, ¿verdad? Refiriéndose a que no se contaminaron con las naciones. Y también me llama mucho la atención, ¿se recuerdan que ustedes la semana pasada yo les comenté acerca de por ejemplo, lo que sucedió con Daniel ahí en Babilonia? También los siervos Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos no se mezclaron, o sea, se opusieron a lo que Nabucodonosor les quería imponer, porque Nabucodonosor les quería imponer que adoraron una imagen que él había levantada, que también es figura del anticristo también en el Antiguo Testamento. Entonces ellos se opusieron, ¿y qué pasó? Los iban a meter a un horno de fuego, pero ahí en medio de ese horno de fuego Dios hizo la obra y no dejó que ese fuego
los matase. ¿Por qué? Porque ellos no decidieron en sí no contaminarse, igual que Daniel no quiso probar de las viandas que el rey Nabucodonosor le ofrecía. Entonces, y lo mismo van a hacer estos siervos que han sido levantados como primicias, ¿verdad? Son primicias, pero no quiere decir que solo van a hacer ellos, van a ver más de 144,000 obrando, que Dios va a levantar de su pueblo, porque recordemos que ahí la iglesia ya no está. Sin embargo, el Señor, como tiene un propósito todavía con la nación de Israel, levanta siervos. Vean qué Dios tan maravilloso tenemos. Amén. Entonces, yo les quiero leer aquí, si hay interrupción, mis hermanos, no vayan a molestarse ahí, porque es que por ratos llueve, pero le di tiempo a la lluvia, pero creo que ha vuelto nuevamente. Pero ahí en el nombre de Jesús, continuamos, mis hermanos. Quiero leerles una cita ahí auxiliar, mis hermanos, y se refiere a esto de la idolatría, que también el Señor les había advertido a su pueblo previo a poseer Canaán, ahí en Éxodo 34, dice. Éxodo 34:11, dice: guarda lo que yo te mando hoy, dice. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate, dice, de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque en ese tiempo, pues, esta imagen de esa diosa pagana estaba muy fuerte. Entonces dice: porque no te has de inclinar a ningún dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también tus hijos en pos de los dioses de ellas. Entonces aquí nos aclara esa parte de cuidarse de estos siervos que fueron tomados, de que van a ser tomados como primicia de los 144,000, que no se contaminaron con las naciones, ¿verdad? Entonces, y que nunca estuvieron de acuerdo con esas obras malévolas que va a hacer el anticristo. Entonces, ahí si hablamos de una especie de fornicación, porque ahí habla de virginidad, ¿verdad? O sea, guardarse para Dios hasta cierto punto en lo espiritual, ¿verdad, mis hermanos? Entonces aquí no nos aclara la palabra si estos 144,000 van a tener familia. Muy posiblemente algunos de ellos tengan familia como cualquier otra persona, pero aquí está hablando de una fornicación, mantenerse vírgenes. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios espiritualmente, oponerse a la obra del anticristo. Amén. Aquí en Santiago 4 también el Señor habla algo muy duro también. Dice Santiago 4:4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, y por esto dice Dios: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Entonces habla de una purificación más que todo espiritual, mis hermanos, de mantenernos como que preparados para el Señor. Si nosotros igual como siervos de Dios tenemos que mantenernos también haciendo la obra de ser santificados para Él. Amén. O sea, ser apartados para Él, sirviéndole hasta que sea la voluntad prácticamente de nuestro Señor, o bien que Él venga, ¿verdad, mis hermanos? Porque recordemos que Dios es el que conoce los tiempos y Él le va a poner fin algún día al mundo. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, se centra en que acá a nosotros nos llama que no nos, o sea, somos del mundo, pero sin embargo no debemos de practicar lo que algunos en el mundo practican, ¿verdad? Hablando de idolatría,
secta falsa, religiosa, etcétera, ¿verdad? O una corriente del mundo, ¿verdad? Como la fama y todo eso de los artistas y famosos que ya ven que muchos le adoran y tienen imágenes, póster de muchos personajes ahí, qué sé yo, cantantes, etcétera, ¿verdad? Entonces, viene a ser, mis hermanos, en el cual nosotros debemos de tener cuidado en caer en idolatría. Entonces el Señor aquí está apartando y le está hablando al pueblo, como ya vimos ahí, y también nos habla a nosotros. Igual, como ejemplo, los 144,000 que fueron apartados de Dios, que fueron sellados, mis hermanos, y que aquí hay un cántico nuevo. Gloria a Dios, porque nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, ya venimos a cantar un cántico nuevo, porque ha puesto en nuestros corazones, y como dice su palabra, todo lo que respire alabe a Jehová. Entonces cuando venimos a Dios somos nuevas criaturas, mis hermanos, ya somos apartados para Él, o santificados. Bueno, entonces aquí tenemos, hay otra cita acá, mis hermanos, pero por cuestiones del tiempo, vamos a ir al versículo número 6, acá siempre de Apocalipsis 14. Dice el mensaje de los 3 ángeles, dice. Bueno, aquí ya venimos, como hay varios títulos acá en este capítulo 14, mis hermanos, que tiene varios temas ahí. Dice, aquí hay mensaje de 3 ángeles. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, dice, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, dice, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Gloria a Dios. Veamos ahí cómo esta representación, qué es lo que el ángel acá representa, mis hermanos. Y que aquí ya nos presenta a un Dios eterno que ya no es el Salvador, porque recordemos que ya fue predicada la palabra. Aquí ya viene a presentarse el Señor como el creador de todo. Amén. Gloria a Dios, porque nosotros como creyentes aceptamos no solo al Señor como creador y las maravillas que Él hizo, ¿verdad? En los cielos, en la tierra, en el universo. Pero acá ya este ángel está presentando al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Como el creador de todo. Amén. Que hizo todo. Ahí sí que ahí prácticamente en eso le presenta a la humanidad, ¿verdad? Todo ese mensaje de Dios. O sea, miren que el evangelio, cuánto tiempo tiene de predicarse y cuánto ha sido la obra de Dios expandida en todo el mundo. Gloria a Dios, porque ya ha llegado a muchos lugares. Entonces aquí como que ya es el último recordatorio que el mensaje de este ángel lo lleva circulando ahí todo el mundo, ¿verdad? Entonces vemos que Dios por mucho tiempo habló, por mucho tiempo ha hablado y todavía sigue hablando para que muchos procedan al arrepentimiento. Entonces aquí tendríamos que hacer una remembranza en Mateo 24:14. Si usted lo tiene tiempo de leer, si no yo aquí se lo leo rapidito. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, dice. Vean qué palabra tan maravillosa que ahí nos da la respuesta, porque aquí ya solo es el último recordatorio que este ángel está dando. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo ahí en el capítulo de Mateo 24 nos da las señales del fin, y al final concluye con esto ahí, ¿verdad? Que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Veamos qué trato ha tenido el Señor, no solo con su pueblo, el pueblo de Israel, sino que también con nosotros los gentiles, los que aceptamos posterior un nuevo pacto cuando Cristo vino al mundo, fue crucificado. Y ahí hay un pacto cuando le aceptamos, porque el perdón ahí es donde el Señor lo ve reflejado, el perdón de pecados y la oportunidad por gracia para que acepten el evangelio y la palabra de Dios. Entonces, aquí estamos hablando, mis hermanos, del evangelio, las buenas nuevas de salvación por medio de la fe en Cristo. Amén. Es un énfasis, mis hermanos, que
como les digo, viene ya a la conclusión, ya previo a las copas de la ira, pero que viene a hablar, mis hermanos, a dar como que dice el último trompetazo de voz, para que todavía aquellos que estén ahí perdidos puedan acercarse a Dios. Amén. Y como ya vimos en el tema esto de los 144,000 y los 2 testigos que lideran el ministerio ahí predicando la palabra, ¿verdad? Que ahí mencionamos que era el ministerio de Moisés y Elías ahí reflejado. Entonces, Dios todavía tiene un plan aún en los últimos tiempos. Entonces, aquí vemos que hay un anuncio. Aquí vamos a ver lo de los 3 ángeles y cada uno tiene un anuncio especial, porque Dios siempre manda mensajeros a los ángeles, aunque nosotros también somos mensajeros, ¿verdad, mis hermanos? Mensajeros de la palabra, mis hermanos que por ahí están conectados y que Dios me los bendiga y que predican, sabemos, mis hermanos, que nosotros también somos mensajeros de la palabra de Dios. Obviamente aquí a los ángeles Dios les da todavía les otorga cierto poder para que proclamen por todo el mundo, viajen o que detengan las estaciones del tiempo para que puedan detenerse el juicio en algún momento, como lo vimos en los capítulos anteriores. Pero recordemos que Dios al que quiere da autoridad, mis hermanos. Amén. Entonces yo les quiero leer aquí en Romanos 1, pero porque aquí hay que hacer una reflexión respecto a esto, con qué es la culpabilidad del hombre, porque aquí no es que Dios sea malo o que Dios nunca haya querido un trato con las personas. Entonces veamos aquí Romanos 1:18, que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios de incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Veamos aquí qué palabra tan preciosa hay aquí en Romanos. Ahí si usted quiere lo vuelve a leer, Romanos 1:18 al 25, porque habla prácticamente, mis hermanos, que el desvío de los hombres, porque ahí en estos últimos tiempos, mis hermanos, lo que vemos curiosamente es que la gente se va alejando, o sea, el que no conoce de Dios, obviamente, aún se va alejando más y más de Dios, y va creando cierta como que autosuficiencia, si usted quiere verlo, que no necesita de Dios, pero sí necesita de Dios la humanidad en estos últimos tiempos. La humanidad necesita de Dios, y por eso, mis hermanos, es que la palabra aún se sigue predicando, porque ha habido desobediencia del hombre, ha habido idolatría. Profesándose ser sabios se vuelven necios, o muy inteligente puede ser, pero si no tiene sabiduría de Dios, de nada sirve. Entonces, en vez de glorificar a Dios, le da la espalda. Entonces, Dios ve eso y lo ha visto desde hace mucho tiempo, pero como les digo, Dios ha sido lento para la ira y grande en misericordia, como le dice su palabra. Entonces, ante eso, mis hermanos, ante la misericordia de Dios, nadie, ningún ser humano, ni nosotros que le servimos al Señor, podemos cuestionar las decisiones de Él. Ciertamente hay un tiempo en el cual Dios va a hacer que todo esto culmine, pero mientras tanto, mis hermanos, debemos de poner atentos oídos a su palabra. Amén. Entonces ya leímos Mateo 24:14, ¿verdad? Ya se lo leí, que será predicado el evangelio por todo el mundo, todas las naciones, para testimonio, y entonces vendrá el fin. Vamos ahí al versículo número, ya les leí el versículo 6 y 7, mis hermanos. Entonces vámonos al versículo 8, y aquí hay el segundo ángel está dando otro anuncio acá, mis hermanos.
Dice, ha caído Babilonia, dice, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor y de su fornicación, dice. Vemos que aquí se simboliza a Babilonia de la antigüedad. Y no es porque, bueno, dicen que existió en Irak, ahí fue el punto de inicio de la humanidad, según la Biblia, ¿verdad? En el río Éufrates y Tigris. Y que también ahí se han dado ciertos acontecimientos, ¿verdad? Veo ahí la guerra del Golfo Pérsico que hubo en algún momento. Y todo ese asunto de Saddam Hussein y que llevó a mis hermanos a derrocarlo al final de cuentas, porque este era otro tirano, pareciera que tenía también el espíritu del anticristo ahí. Pero aquí más que todo se refiere a la forma de la fornicación, o sea, la unión de cosas malas. ¿Para qué? Para obligar a otras naciones. Y aquí hablemos de dominio político, económico, filosófico, si también quiere usted verlo ahí, todo ese tipo de dominio que hoy en día pues todavía existe también, ¿verdad? Porque el dominio político todavía existe en el mundo, ¿verdad? Hay en la mayoría de naciones, ¿verdad? Hay constituciones políticas, hay forma de elegir, hay democracia, pero bueno, hay países que no, ¿verdad? Ahí existe la monarquía, casi en los países del Medio Oriente se maneja eso, que no hay elecciones libres, ¿verdad? Hay un solo monarca, hasta se muere ese y continúa el hijo y así se van. Pero acá, por ejemplo, en los países de Latinoamérica, pues hay una elección de libre democracia. Pero lo que yo veo aquí, mis hermanos, es que aquí, este es un anticipo, mis hermanos, de lo que vamos a ver en los capítulos 17 y 18, ¿verdad? Porque de lo que va a suceder con ese tipo de fornicación, esa unión de las naciones de forma maléfica junto con el anticristo, que se han unido, ¿verdad? Porque prácticamente va a ser el final de los tiempos va a ser una unión apóstata religiosa, ¿verdad? Porque para que se dé ese cumplimiento del fin. Entonces, tanto lo apóstata como eso va a ser liderado por el falso profeta que va a ser levantado. Por ahí identificamos quién va a ser este personaje, ¿verdad? Que algunos dicen que es el Papa por ser un líder mundial religioso, pero realmente deberíamos de analizar muchas cosas, porque recordemos que el falso profeta tiene que unir, por ejemplo, las religiones más grandes del mundo, ¿verdad? Y una de esas es los que siguen a Mahoma, ¿verdad? Todos los que siguen los musulmanes y todos ellos tienen una gran creencia ahí. Entonces vendrá del Medio Oriente alguien que se levante y que pueda proclamarse también como el falso profeta, ¿verdad? Y también ahí hay otra explicación respecto a eso que estaba en Génesis, ¿verdad? Cuando Jacob bendijo a todos y dijo que de Dan iba a servir de tropiezo. Muchos eruditos han dicho que de la tribu de Dan va a ser de donde surja este personaje, el falso profeta, que va a lograr convencer y unir a las religiones en el final de los tiempos. Entonces ahí nos adentramos a lo que es el versículo 8, ¿verdad? Entonces si hay una representación tanto del judaísmo apóstata, la cristiandad también apóstata, ¿verdad? Entonces, y se une todo eso a todo lo religioso, lo político. Entonces, ahí ese tipo de fornicación, que ahí se le llama fornicación, ¿verdad? ¿Qué es el tema cuando hablamos de fornicación, por ejemplo, o adulterio en lo humano? Es separarse del esposo o tener tipo de relaciones que se tienen que dar dentro del matrimonio y se dan fuera. Entonces, aquí, si esto no es voluntad de Dios, obviamente el mundo va a entrar en esa unión y fornicación que va a haber. Yo les quiero leer algo aquí hay una profecía acerca de Babilonia, mis hermanos, en Jeremías 50, ahí perdón, ahí por el llanto de un niño, mis hermanos, es aquí ajeno a mi casa, no voy a pensar ahí que tenemos ahí cierto castigo, no, hay unos vecinos ahí que tienen ahí un niño llorando, ahí, perdón hermanos. Veamos en Jeremías 50, aquí hay una profecía acerca de eso para que nos dé una vista de lo que ya se avisoraba aquí. Jeremías 50:13, leamos ahí, dice: por la ira de Jehová no será habitada,
sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará y de sus calamidades. Dice, poneos en orden contra Babilonia alrededor, todos los que estáis arco, tirad contra ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. Gritad contra ella en derredor, se rindió, han caído sus cimientos derribados, son sus muros, porque es venganza de Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Destruid en Babilonia al que siembra y al que mete hoz en tiempo de la siega, delante de espada destructora. Cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. Entonces, esta es una profecía acerca de la destrucción de Babilonia. Y ahí tal vez lo vamos a entender cuando lleguemos al capítulo 17 y 18 para ver acerca de las copas de la ira, porque ahí se van a dar esos acontecimientos así duros, ¿verdad? Ahora quiero llevarlos a Jeremías, también hay 51, donde ya habla sobre los juicios contra Babilonia. Y Jeremías 51:7 dice, copa de oro fue Babilonia en mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, y de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sanes. Entonces aquí hay juicios anunciados proféticamente, ¿verdad, mis hermanos? Porque si uno lo contrasta con lo sucedido en Apocalipsis y todo eso de la fornicación, y recordemos que Babilonia fue un imperio que estuvo por mucho tiempo, y que también se dio a la idolatría y muchas formas paganas que hubieron ahí en Babilonia. Si se toma esa parte, más que todo en lo pagano, no digamos en el dominio y el poderío que tuvo. Por eso que el anticristo va a tener ese dominio amarrado, mis hermanos, con los líderes mundiales, ¿verdad? Entonces yo les hablaba de esta forma, de cómo iba a entrar y que la gente le iba a resultar adorando, y cómo no van a resultar adorando al anticristo si les va a traer paz. Imagínense que solucione la pobreza. Mucha gente que clama justicia en el mundo y nunca hay, y que vaya a haber por un tiempo limitado, y ese tiempo limitado sirva para que la gente sea engañada. Recordemos que Satanás es el engañador, como les he dicho, por excelencia. Entonces, Satanás, que prácticamente le va a dar cierto poder al anticristo para engañar a las naciones, ahí va a estar mezclado todo este tipo de dominio que va a haber en ese tiempo. Obviamente temporal, ¿verdad, mis hermanos? Porque Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Vamos al versículo 9, mis hermanos. Y el tercer ángel, aquí vamos con el tercer ángel, de los tres que ya, uno que habló acerca de la palabra de los últimos tiempos, y aquí lo que habla de la ira, el segundo ángel, de la caída de Babilonia, que va a caer, pero eso, como les digo, lo vamos a ver en los siguientes capítulos ya más a detalle, porque ese es un preámbulo a eso, mis hermanos. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ya leímos el capítulo anterior cuál era esa marca, el 666, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a la imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Versículo 13. Oí una voz desde el cielo, me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Entonces, ¿cuántos van a ser muertos por predicar la palabra? Como ya vimos en las trompetas y en los sellos, y que muchos pues se oponen
a muchas cosas malas, como igual hoy, ¿verdad, mis hermanos? Uno como no quisiera ponerse, por ejemplo, a las leyes del aborto que destruyen la familia, porque todo va enfocado a las familias. Si usted se da cuenta, muchas leyes que el hombre ha estado inventando en los últimos tiempos, ¿verdad? Y antes del coronavirus se estaba manifestando en el mundo cierta decisión de algunos congresos en algunos países donde estaban liberando ciertas leyes, ¿verdad? Por ejemplo, los movimientos LGTBI más, ¿verdad? Que es homosexualismo, lesbianismo, etcétera. Leyes del aborto, leyes de eutanasia, ¿verdad? Aquel que quiere autorizar que si desea morir lo puede hacer en cualquier momento y autoriza que lo inyecten y se muere. Entonces, muchas leyes que van en contra del propósito de Dios, que van en contra de la familia, y que no solo van en contra, destruyen la familia, y que Dios definitivamente ha dado un tiempo y todavía para que muchos se arrepientan, ¿verdad? Pero déjenme decirle, mis hermanos, por eso dice, he aquí, ¿verdad? El capítulo, versículo 12, aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, aquí pues se ven varias situaciones, ¿verdad? Donde se adora a la bestia, la imagen, los que reciben su marca, y todas las naciones, todo lo que ya muchos fueron convencidos en adorar al anticristo y se unieron a él. Y pero como les decía, ¿verdad? O sea, si vemos ahorita que se están creando leyes que van en contra de Dios y que Dios aún a ello todavía tiene misericordia, y que muchos también movimientos cristianos se han opuesto a que creen este tipo de leyes que les acabo de mencionar, ¿verdad? ¿Cómo la iglesia va a estar de acuerdo con ese tipo de leyes que quebrantan primero los mandamientos de Dios, que quebrantan la moral, que destruyen la familia? Nunca vamos a estar de acuerdo. Y en el final de los tiempos, como vimos en las trompetas y en los sellos, la maldad se va a ir aumentando. Imagínense, no sabemos qué más cosas feas puedan suceder en el mundo, o esta proclamación de tantas leyes que van en contra de Dios, o como cuando quisieron introducir en las universidades, por ejemplo, el materialismo histórico, el marxismo, leninismo y todas esas teorías que eran hasta cierto punto comunistas, o también la teoría de la evolución, ¿verdad? Y como convencer a la gente de que venía del mono, ¿verdad? O sea, de la evolución. Pero realmente son cosas, mis hermanos, dardos de Satanás que va queriendo cambiar como que la historia, ¿verdad? Pero la historia ya está escrita, mis hermanos, y por eso es que la palabra de Dios nos alumbra caminar en fe, caminar en integridad, caminar conforme a su palabra, porque muchos van a ser engañados, y ya lo vimos en los capítulos anteriores, van a ser engañados, y por eso es que aquí todos disfrutan, todos se deleitan, pero ante eso vienen los juicios de Dios. Ya han caído varios juicios no solo en la tribulación, sino que en la gran tribulación, y ahorita que ya son las últimas 7 copas de la ira que vienen. Entonces, aquí, mis hermanos, incluso decían que los que están en el cielo, la misma palabra lo dice, estaban clamando, pero ¿hasta cuándo, Señor, vas a hacer justicia? Entonces ya se está llegando, en la palabra aquí ya nos está diciendo que ya se está llegando ese tiempo de justicia, ¿verdad? Que va a suceder en un futuro muy próximo, ¿verdad? Entonces, aquí ya hace referencia a esto, el ángel que habla acá, diciendo a gran voz, dice en el versículo 9, ¿verdad? Haciendo referencia a los que adoran a la imagen de la bestia, a los que reciben la marca. Y esto de recibir la marca, mis hermanos, primero va a ser voluntario, después obligatorio, ¿verdad? Porque nadie va a poder comprar ni vender, como lo vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? Entonces eso va a ser indispensable para el comercio, para todos los que siguen enriqueciendo, todos los ricos del mundo, pero que van a estar ahí teniéndose control en ese tiempo. Entonces, ahí donde vemos, mis hermanos, que tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Entonces dice que él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz. Entonces el que tenga esa marca, dice, también va a ser atormentado, ¿verdad? Nosotros, como hijos de Dios, mis hermanos, sabemos que todo lo que está escrito
va a ser cumplido, pero debemos estar atentos, mis hermanos. Estos son como alertas, o sea, la palabra siempre nos va a estar alertando a tiempo y fuera de tiempo. Y yo sé que esto de la marca, pues muchos la van a recibir porque no conocen a Dios, así de sencillo. Ya esos tiempos que aquí estamos viendo la palabra, pues recordemos que no está la iglesia, va a haber mucha gente impía, por eso se refiere a los moradores de la tierra. Si le ha puesto sentido a la palabra, aquí se refiere mucho a los moradores. Pero ¿quiénes son los moradores de la tierra? Los que viven sin Dios en el corazón, los que se sometieron en algún momento al anticristo y al falso profeta, ¿verdad? Porque no van a tener conocimiento de Dios, así de sencillo. Entonces aún va a ser más fácil engañarlos. Entonces aquí hay una advertencia de esto de las copas. Aquí hay una advertencia de las copas de la ira, ¿verdad? De ese tormento que puede venir para aquel que no se arrepienta aún en esos tiempos más difíciles, ¿verdad? Entonces, y aún más impactante, el destino de los seguidores de la bestia, ¿verdad? Y si lo contrastamos, mis hermanos, en los que siguen a las bestias estas, que es el anticristo, el falso profeta, y lo contrastamos con los seguidores de Cristo, como nos consideramos nosotros, qué gran diferencia, porque nosotros sí vamos a tener descanso. Entonces, aquí más adelante va a haber un reino milenial que lo vamos también a ver al final, donde muchos de los que van a salir de acá, incluyendo a los que 144,000 más los que se van a ir añadiendo, van a reinar por 1000 años, ¿verdad? Entonces, aquí qué diferencia estar con Cristo a estar sin Cristo. Entonces nosotros estamos con Cristo, ¿verdad? Y hacemos viva la palabra, decimos todo lo ponemos en Cristo porque Él nos fortalece. Entonces, tenemos los que estamos en Cristo y los que no van a estar con Cristo, que lamentablemente van a una condena eterna. Pero por eso la palabra siempre nos alerta, mis hermanos. Veamos acá tanto la recompensa del cristiano en contraste con el juicio, con la destrucción de los que hicieron lo malo delante de Dios. Vamos al versículo 14, mis hermanos. Aquí ya leímos hasta el versículo 13, leímos, ¿verdad? Entonces, vámonos al versículo 14 y aquí ya nos habla acerca de la siega, ¿verdad? Aquí nos va a hablar aquí la palabra acerca de esto. De la siega se refiere a la cosecha, ¿verdad? Veamos aquí el versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Veamos aquí cómo nos adentra eso, mis hermanos. Yo sé que aquí ya viene esa parte de la compensación de las parábolas. ¿Se recuerda usted que Cristo hablaba mucho en parábolas? Refiriéndose al reino de Dios futuro, ¿verdad? Pero Dios habló mucho tiempo por parábolas. Y algunas de ellas que nos hacen referencia a esta palabra, está acá en el Apocalipsis, usted lo puede encontrar en Mateo 13, estaba la parábola del sembrador, la explicación de la parábola del sembrador, la parábola del trigo y de la cizaña, de la semilla de mostaza. Entonces aquí esta palabra, vean cómo entra diciendo, hay aquí una nube blanca y sobre una nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, refiriéndose a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nada más y nada menos, mis hermanos, ¿verdad? Tenía una cabeza, una corona de oro y una hoz aguda, o sea, ya listo para arrancar la cosecha. ¿Te recuerda usted esa parábola del trigo y la cizaña que está también ahí en Mateo 13, 24 al 30? Dice, deja que crezca el trigo con la cizaña, porque la cizaña es muy parecida al trigo. Pareciera que fuera
espiga de trigo, pero esa es una especie de venenosa en algunas partes de ahí, que donde se cosecha ahí en, en Israel y en Palestina y en países ahí cercanos. Dice que esta palabra, dice, según dicen que la cizaña, alguna es venenosa y otra es amarga, o sea, esa es la diferencia, pero tienen una similitud al trigo que tiende a engañar a muchos. Entonces, según aquí la palabra explicaba aquí el Señor, que esto era necesario, que creciera el trigo juntamente con la cizaña, porque al final de los tiempos iba a ser arrancada la cosecha, ya sea el trigo, que es mi pueblo, y la cizaña, que iba a ser echada al horno de fuego. Entonces ahí empezamos a entender cuál fue el propósito de esa palabra. Y también la que me llama mucho la atención es la parábola del sembrador, ¿verdad? Que está en Mateo 13, del 1 al 9, y después viene su explicación del versículo 18 al 23. Ahí, si usted tiene tiempo en casa, lo lee. Les voy a leer una cierta porción, pero si usted tiene tiempo, léalo ahí en su casa, mis hermanos, porque aquí estos versículos que estamos leyendo acá, pues se refiere a esa parte final, y para poder entenderla, porque el Señor así lo decía. Amén. Les voy a leer esto y después vamos a ir a Mateo 13. Sigamos leyendo y terminemos de leerlo de una vez aquí, mis hermanos. Por cuestiones de tiempo ahí me lo llevo, mis hermanos, si no tendríamos que poner ahí como que 1 hora por cada subtítulo aquí. Pero usted me comprende ahí, mi hermano. Dice: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Dice, y otro salió del altar. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña, o sea, la arrancó, la cosechó, arrancó parte de la cosecha. Recordamos que también el Cristo dijo en otra parábola: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, decía, ¿verdad? Entonces, alejados de mí, nada podéis hacer, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y muy cierto, porque el que no está en la roca que es Cristo, el que no nace de nuevo, el que no viene a atender la palabra conforme a sus parábolas, separado de Cristo, para nada conviene, mis hermanos, sino que si estamos, si Cristo es la vid verdadera, nosotros vamos a ir creciendo como las ramas, y esas ramas es el evangelio que se expande en todo el mundo. Amén. Entonces, veamos aquí versículo 19, el 20, dice: y el lugar fue tomado fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre hasta los frenos del caballo por 1600 estadios, dice ahí. Pero ahí, este último versículo, mis hermanos, lo vamos a comprender más en los capítulos que siguen, porque ahí ya viene la guerra del Armagedón y se juntan las naciones para vencer a Cristo en las nubes, pero no lo pueden hacer porque Cristo viene con el ejército celestial, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a entender ahí en los capítulos posteriores. Ahí sí que les pido paciencia para que esperemos esos capítulos para ahondar más. Pero entonces, si vamos a seguir comprendiendo aquí estas ciegas, o sea, estas cosechas que van a haber, no solo del trigo, de la uva, como aquí se mencionan. Entonces dice: es hora de cegar. Hay un canto ahí de Marco Barrientos que me gusta, que es referente a esto. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica. Entonces, aquí, mis hermanos, en ese canto también se ve reflejada parte de esta palabra. Entonces, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, aquí ya se está esta también ya es una señal de que Cristo viene, ¿verdad? O sea, aquí dice que una nube blanca, aquí ya se está también poniendo una venida de nuestro Señor Jesucristo, un anuncio, si usted quiere verlo, porque ahí más adelante en los otros capítulos ahí lo vamos a ver más a detalle, pero aquí hay un anuncio previo, ¿verdad? Entonces ya viene la hoz, o ese tipo de hacha que es así como redondita y que viene y corta. Entonces dice: la hora de cegar ha llegado, la mies está madura, y dice:
Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. ¿Y quién es el que viene a cegar? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A arrancar a lo que es su pueblo en forma figurativa y a los que van a juicio, al fuego eterno, apartados, ¿verdad? Entonces, yo quiero leerles aquí rapidito, mis hermanos, en Mateo 13, refiriéndose el Señor a la parábola del sembrador. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual al 100, al cual al 60, al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y de ahí, si usted quiere ver la explicación, lo invito a que lea el versículo 18 al 23 y ahí va a estar a quienes se refería nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí lo que más me impacta la palabra, mis hermanos, es que ahí se estaba anunciando que iba a ser predicado el evangelio por todo el mundo, ¿verdad? Que muchos la iban a despreciar. Aquí está hablando de que